Después de la derrota militar en la Primera Guerra Mundial, surgieron sociedades secretas ocultistas en Alemania con la intención de desentrañar misterios sobre antiguas civilizaciones perdidas que, supuestamente, florecieron en la Tierra. Estas poseían tecnologías notables y casi mágicas que les permitieron dominar mares, cielos y, según algunas teorías, realizar viajes espaciales interestelares. La búsqueda de estas tecnologías perdidas se inspiró en la novela La carrera que viene, escrita por el autor Rosacruz Edward Bulwer Lytton en 1871. En esta obra, Lytton relata la historia de un intrépido explorador que descubre una raza avanzada de humanos llamada Brill-Ya, que reside en un vasto mundo subterráneo. Estos seres que alguna vez habitaron la superficie del planeta se refugiaron en las profundidades de la Tierra después de una catástrofe global similar al diluvio universal del Antiguo Testamento. Hace tiempo hicimos una saga sobre los ovnis del Tercer Reich, que tuvo mucho éxito en el canal y quise repetir el tema porque se quedaron en el tintero muchos datos interesantes. Es así que te pido que te pongas cómodo, apagues las luces y te prepares muy bien porque en esta ocasión te presento Entre la Tierra y Aldebarán, secretos oscuros de los platillos nazis y tecnologías invisibles. Bienvenidos. Eruditos y ocultistas alemanes abordaron con seriedad los antiguos mitos y durante el periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las sociedades secretas Thule y Brill emprendieron esfuerzos diligentes para materializar estos mitos en tecnología viable. Los iniciados de las sociedades Thule y Brill estaban comprometidos con el desarrollo de una ciencia alternativa y tecnologías alternativas basadas en los principios que presumiblemente poseían la gran civilización perdida de la Atlántida. Buscaban una tecnología dínamo espiritual superior en las nociones mecanicistas de la ciencia moderna. Por ende, la meta principal era redescubrir esta fuente de energía libre universal, haciéndola accesible como un beneficio para el mundo moderno. El Dr. Winfried Schumann, miembro de Thule y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, afirmó: "En todo reconocemos dos principios que determinan los acontecimientos: la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la creación y la destrucción, como en la electricidad conocemos el positivo y el negativo. Siempre es uno u otro. Todo lo destructivo es de origen satánico, todo lo creativo es divino. Por tanto, toda tecnología basada en la explosión o la combustión debe llamarse satánica. La nueva era que se avecina será una era de tecnología nueva, positiva y divina". Por lo tanto, el objetivo central de estas sociedades secretas alemanas se centró en aprovechar el Brill Prana, la energía vital cósmica fundamental e ilimitada como una fuente de energía que funcionaría en armonía con nuestro mundo natural. La medium Maria Orsic, de la que tenemos ya un video en el canal, desempeñó el papel de líder entre las Brillerinnen, un grupo de hermosas jóvenes pertenecientes a la Brill Gesellschaft. De esta manera distintiva, todas ellas llevaban el cabello recogido con largas colas de caballo, en contraposición a la moda popular de la época. Sostenían que su cabello largo actuaba como antenas cósmicas que facilitaban el contacto con seres extraterrestres de dimensiones superiores. La leyenda de la sociedad Brill alemana relata que en el año 1919, durante una reunión crucial en un antiguo pabellón de caza cerca de Berchtesgaden, Maria Orsic presentó a un selecto grupo formado por las sociedades Thule, Brill y Sol Negro mensajes telepáticos que afirmaba haber recibido de una civilización extraterrestre en el lejano sistema solar de Aldebarán, a 78 años luz de distancia en la constelación de Tauro. En un giro sorprendente se descubrió que un conjunto de transmisiones canalizadas por María estaban escritas en una forma de escritura secreta templaria alemana que ella desconocía por completo. Posteriormente se identificó una segunda serie de transmisiones escritas en una antigua lengua oriental, asociada por eruditos babilónicos al grupo Thule y reconocida como antiguo sumerio. Maria Orsic, junto con Sigrun, otra medium femenina de la sociedad Brill, emprendió la tarea de traducir estas transmisiones. Para su asombro descubrieron que contenían instrucciones detalladas para la construcción de una máquina de vuelo circular. No obstante, resulta crucial considerar la posible motivación detrás de la oferta de ayuda por parte de la civilización de Aldebarán al grupo Brill y a Alemania. El investigador Wendell Stevens sugiere que, en lugar de ser un gesto militante destinado a respaldar a los nazis agresivos, los aldebaranos percibieron una disparidad económica en las culturas terrestres que alimentaba conflictos y guerras continuas. Con el objetivo de mitigar esta disparidad, los aldebaranos razonaron que proporcionar tecnologías de energía libre, empleadas para desarrollar dispositivos de transporte masivo asequibles, podría dar lugar a una nueva generación de industrias innovadoras. Estas a su vez podrían fomentar la prosperidad y una mayor interacción pacífica entre las naciones, reduciendo así la incidencia de guerras violentas. Evidentemente este plan resuena en los miembros de las sociedades Thule y Brill, quienes aspiran a construir un nuevo mundo utópico basado en la ciencia alternativa.
Al examinar estos diseños esotéricos de origen extraterrestre, el Dr. Schumann y sus colaboradores en la Universidad de Múnich identificaron elementos de física viable en las canalizaciones. En los años subsiguientes se dio inicio a la construcción para convertir esta visión de una máquina voladora en una realidad tangible. Para el año 1922 ya estaba en marcha el desarrollo de un prototipo funcional. Paralelamente en Alemania surgía el Partido Nacional Socialista y el ascenso al poder de Adolf Hitler, impulsado en parte por las visiones utópicas de un nuevo orden mundial promovidas por las sociedades Thule y Brill. El primer vuelo de prueba tripulado del RFZ-1 o Rundflugzeit 1 o plano redondo por su traducción al español tuvo lugar en el año 1934. Sin embargo, los resultados no fueron auspiciosos. Bajo el mando del intrépido as de la Primera Guerra Mundial, Lothar Weiss, la nave se tambaleó hasta una altitud de 60 metros y, al aterrizar, el piloto logró evacuar justo a tiempo antes de que la nave perdiera el control y se desintegrara como una peonza fuera de control. Antes de que concluyera ese año, se llevó a cabo con éxito una versión mejorada, el RFZ-2, de 5 metros y finalmente la división SSE-4 del ejército nazi asumió la responsabilidad del desarrollo del disco volador. El RF-2 funcionó y tuvo un destino notable en 1941 durante la Batalla de Inglaterra, cuando se utilizó como nave de reconocimiento transatlántica, porque para estos vuelos los cazas estándar alemanes ME-109 tenían un alcance insuficiente. A finales de 1941 fue fotografiado sobre el Atlántico Sur en camino hacia el crucero alemán Atlantis en aguas antárticas. Sin embargo, no podía usarse como luchador. La dirección impulsiva solo le permitía cambios de dirección de 90 grados, 45 grados o 22.6 grados, pero ese es exactamente el patrón de vuelo de ángulo recto asociado al típico de los ovnis actuales. Tras el éxito del pequeño RFZ-2 como vehículo de reconocimiento lejano, la Brill Gesellschaft consiguió su propia zona de pruebas en Brandenburgo. La física fundamental era tan simple como el giroscopio giratorio de un niño. Los discos circulares que giraban en contrarrotación crean un efecto de antigravedad. Tenía un disco de 8 metros de ancho, un segundo disco de 6 metros y medio de diámetro arriba y un tercer disco de 7 metros de diámetro abajo. Estos 3 discos tenían en el centro un agujero de 1,80 metros de ancho, en el que se montaba el motor, que tenía 2,40 metros de alto. En la parte inferior el cuerpo central tenía forma de cono y de allí se colgaba un péndulo que llegaba hasta el sótano y servía de estabilización. En el estado activado, el disco superior e inferior giraban en direcciones opuestas para crear un campo giratorio electromagnético. Un efecto tan eterno como el descrito por el profeta Ezequiel del Antiguo Testamento y su carro de fuego. Una rueda dentro de una rueda. Con esta información me pregunto a mí mismo, ¿tal vez el patriarca hebreo habría presenciado una máquina voladora proveniente de Aldebarán? Contrariamente a su proclamado objetivo de instaurar un mundo de armonía cósmica, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial al enviar tanques Panzer e infantería a Polonia en 1939, sumergiendo al mundo en un conflicto destructivo. A pesar de la prohibición de todas las sociedades secretas en Alemania, tanto Thule como Brill Gesellschaft mantuvieron su autonomía. El desarrollo de los platillos levitantes Brill continuó desafiando la competencia financiera de las imperiosas demandas convencionales de producción de guerra de Luftwaffe. La unidad aerotécnica B-7 ideó una serie de platillos híbridos que fusionaban sistemas exóticos de propulsión antigravedad con turborreactores convencionales. Estos artefactos precursores esenciales de los helicópteros modernos ofrecieron innovadoras capacidades de elevación vertical. Por otro lado, la unidad SSE-4, claramente separada, se encargó exclusivamente de materializar el sueño de Hitler sobre la propulsión de energía libre. En 1941, la exitosa nave de levitación Brill 2 realizó vuelos de reconocimiento transatlánticos, equipada con el motor Schumann Levitator, para elevación vertical. La nave exhibió fenómenos comúnmente asociados con avistamientos ovnis, con tonos visibles desenfocados y colores de ionización luminosa en relación con la aceleración del motor, que varían desde naranja hasta verde y de azul a blanco. Además, la nave ejecutó giros radicales de 90 grados característicos del vuelo de los ovnis. Trágicamente, el Reich desvió la intención pacífica de la tecnología de levitación de Aldebarán y después del éxito del RFZ-2 se desarrolló un modelo de combate de un solo piloto. El avanzado caza Brill 1 era capaz de alcanzar velocidades de hasta 12.000 km por hora con giros en ángulo recto a máxima velocidad sin generar efectos adversos de fuerza G en el piloto. Dado que la nave volaba dentro de una envoltura autónoma de su propio campo gravitacional, el piloto no experimentaba sensación de movimiento ni inercia.
Este avance tecnológico marcó una desviación significativa en las aplicaciones militares, lamentablemente alejándose de la inicial búsqueda de armonía cósmica y paz. Los avances ulteriores en las naves de levitación entre 1941 y 1944 condujeron al desarrollo de la serie Haunebu, conformando los elementos pesados de la flota de platillos del Reich. El perfeccionamiento de los potentes propulsores magnetogravitacionales de taquiones, conocidos como los taquionadores de Thule, que se especulaba que eran grandes esferas de mercurio que giraban verticalmente, posibilitó la creación de platillos blindados con un diámetro de 75 pies. Estos platillos estaban equipados con armamento como torretas de cañones de tanques Panzer montadas en la parte inferior. Otras variantes de estas naves de levitación estaban equipadas con cañones láser Klystron, consolidando la supremacía tecnológica de estas formidables aeronaves del Tercer Reich. En la Navidad del año 1943, la medium Maria Orsic de Brill Gesellschaft afirmó que transmisiones posteriores desde Aldebaran revelaron la existencia de dos planetas habitables orbitando alrededor de la estrella, y que la antigua civilización mesopotámica de Sumeria estaba vinculada a colonias previas de exploradores provenientes de Aldebaran. Los videntes descubrieron que la lengua escrita de Aldebaran era idéntica a la de los sumerios y fonéticamente similar al alemán hablado. También se reveló la existencia de un canal dimensional o agujero de gusano que conectaba nuestros dos sistemas solares. Así pues, en enero de 1944, posiblemente conscientes de que los esfuerzos bélicos de Alemania estaban flaqueando, Hitler y Himmler autorizaron un plan audaz para enviar un platillo Brill 7 al canal dimensional, quizás con la esperanza de obtener ayuda de la civilización Aldebaran. Sin embargo, el plan estuvo a punto de ser un desastre. El Brill 7 regresó con el casco envejecido como si hubiera estado volando durante 100 años y con su superficie dañada en varios lugares. Mientras tanto, los aliados experimentaron el amargo sabor del potencial armamentístico letal de los platillos alemanes. En 1944 se llevó a cabo un bombardeo masivo contra la vital planta de rodamientos de bolas en Schweinfurt. En cuestión de horas, un escuadrón compuesto por 10 a 15 discos nazis logró derribar hasta 150 bombarderos británicos y estadounidenses, lo que representaba una cuarta parte de todo el contingente de bombarderos. No obstante, frente a desafíos abrumadores, el Reich en ruinas carecía de suficientes escuadrones de platillos para revertir la situación. Con el destino militar del Reich en incertidumbre, un general ambicioso y enérgico emergió dentro de la élite del círculo interno de las SS, alcanzando un nivel de poder que posiblemente rivalizaría incluso contra el propio Führer. Hans Kammler, protegido de Heinrich Himmler, forjó una reputación gracias a sus habilidades para el rápido desarrollo e implementación de instalaciones de fabricación subterráneas, así como por liderar la movilización eficiente de envíos de mano de obra esclava desde los campos de concentración. En 1945, Kammler consolidó su control sobre todos los proyectos ultrasecretos de las SS vinculados a misiles o aviones. Indudablemente, los proyectos Brill figuraban entre sus principales prioridades. Astuto y sagaz, Kammler contaba con las cualificaciones necesarias para supervisar la ejecución de instalaciones de proyectos especiales en el Polo Sur. El 17 de abril del año 1945, Kammler desapareció de Alemania, presumiblemente eludiendo la captura a bordo de un pesado bombardero Junkers 390 América de 6 motores con destino desconocido. Aldebaran tampoco recibió ayuda militar, pero se especula que en cambio ofreció refugio seguro. En abril de 1945, según informes, se habría completado un colosal acorazado Haunebu 3, de 250 pies de diámetro. Este estaba equipado con 4 torretas navales de triple cañón de gran calibre y tenían capacidad de realizar vuelos espaciales. Con el inminente avance de los ejércitos ruso, británico y estadounidense hacia el corazón de Alemania, los suministros científicos y componentes de los platillos eran evacuados de Europa de manera constante, transportados por submarinos hacia enclaves secretos en la colonia antártica de Alemania, New Schwabenland. A solo un mes de la finalización del Haunebu 3, Maria Orsic envió un mensaje críptico a todos los miembros de la sociedad Brill, simplemente diciendo: "Nadie se quedará aquí". Desde entonces nunca se volvió a tener noticias de la medium psíquica María, dejando abierta la posibilidad de que haya escapado, al igual que Kammler, a Sudamérica, la Antártida o incluso posiblemente Aldebaran. La pregunta consiste: ¿fue colaboradora de Kammler o estaba cautiva? Al tomar control inevitable de las instalaciones de cohetes y el personal en Peenemünde, el liderazgo del ejército aliado era plenamente consciente de lo peligrosamente avanzada que se había vuelto la tecnología alemana. A pesar de la rendición incondicional del Tercer Reich en 1945, una amenaza potencial nazi aún preocupaba a la inteligencia aliada.
había sacrificado el alto mando alemán su operación europea para ganar tiempo en la instalación de una posición de refuerzo en la Antártida, capaz de lanzar futuras represalias desde su bastión en el Polo Sur? La postdata de este cuestionamiento se encuentra en el relato de la operación High Jump o salto de altura. En enero de 1947, un grupo de trabajo militar estadounidense compuesto por 13 barcos, incluyendo un portaaviones, hidroaviones, helicópteros y 4.000 tropas de combate, fue enviado a la Antártida bajo el mando del almirante Richard Byrd, con el propósito declarado de cartografiar la costa. Aunque el grupo estaba preparado para una estancia polar de 8 meses, Byrd retiró sus tropas después de solo 8 semanas y se rumoreaba que se enfrentó a una acción hostil abrumadora, describiendo cazas capaces de volar de un polo a otro a una velocidad increíble. También insinuó que había encontrado un contingente alemán asistido por una civilización avanzada con tecnologías formidables. El destino exacto de la expedición de Byrd al Polo Sur sigue siendo un misterio, ya que todos los informes, incluyendo las entradas del registro personal de Byrd, permanecen clasificados. Además, es importante señalar que la operación High Jump fue originalmente organizada por el secretario de la Marina James Forrestal. Sin embargo, en el año 1949, Forrestal fue ingresado en el Hospital Naval de Bethesda después de un ataque de nervios. Supuestamente despotricó sobre la Antártida, los ovnis y una ciudad nazi subterránea antes de desvivir al caer desde la ventana de su habitación del hospital después de que se le negaran todas las visitas. No obstante, al retomar la pregunta inicial de este relato surge la interrogante: ¿podría la civilización avanzada insinuada por Byrd ser la misma de la que hablaron tanto von Braun como Hermann Julius Oberth? ¿Podrían estos pueblos de otros mundos ser los misteriosos aliados de Alemania en Aldebaran? Esta es la leyenda de Brill y los proyectos de discos levitantes del Tercer Reich. Claro está, si la discusión sobre los platillos voladores hubiera concluido en el año 1945, sería fácil desestimar todo este mito como una tontería absurda. Sin embargo, como sabemos, los informes persistentes sobre ovnis y naves voladoras circulares han continuado siendo un enigma omnipresente en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Mientras este misterio siga sin respuesta, la enigmática cuestión de los platillos nazis permanecerá como una urgente paradoja que suscita una multitud de preguntas. Desde la perspectiva de la física clásica, se puede desechar fácilmente todo el mito como una fantasía absurda. Las ideas de canalizaciones ocultas con hermanos espaciales de Aldebaran y nazis armados con platillos voladores y pistolas de rayos suenan como ciencia ficción extrema. No obstante, cuando se considera esta leyenda desde el punto de vista radicalmente alterado de la física cuántica, adquiere una verosimilitud dramática. ¿Estaba la sociedad Brill simplemente aplicando de manera práctica el campo unificado? ¿Es Brill o la unidad de los agentes energéticos naturales descrita por Edward Bulwer más que una ficción, una descripción notablemente precisa de la energía del punto cero que impregna todo el universo? Las antiguas civilizaciones perdidas de la Tierra compartieron con las civilizaciones extraterrestres entre las estrellas el entendimiento de que el universo es, de hecho, una conciencia única y al mismo tiempo un océano de energía ilimitada. ¿Podría ser que un puñado de audaces visionarios alemanes descubrieran secretos para aprovechar esta energía? Y finalmente, ¿quiénes fueron los verdaderos vencedores en la Segunda Guerra Mundial? ¿Logró un contingente de físicos, ingenieros y personal militar alemanes escapar exitosamente en 1945 para establecer una nueva colonia totalmente autosuficiente e independiente de los cárteles mundiales del petróleo? ¿Es esta propulsión de energía libre el último secreto detrás del encubrimiento de los ovnis? Por supuesto, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el misterio de los platillos alemanes se agravó aún más. En junio de 1947, un piloto privado llamado Kenneth Arnold informó sobre una formación de 9 objetos brillantes que avanzaban a una velocidad sin precedentes de 1.600 millas por hora en las cercanías del monte Rainier en Washington. Según las palabras de Arnold, la nave voló como lo haría un plato si lo hiciera saltar sobre el agua. La prensa, aprovechando sus palabras, lanzó la fascinación del público por los platillos voladores. Sin embargo, Arnold en realidad describió la nave como más en forma de media luna, similar a alas voladoras, otra forma aérea perfeccionada por los hermanos Horton durante la guerra. 4 meses después, en septiembre de 1947, apenas 8 meses después de la misión abordada por el almirante Byrd a la Antártida, el Comando Aéreo Estratégico emprendió una detallada misión de mapeo y reconocimiento del Polo Norte. Se estableció una extensa base de apoyo de aviones B-29 en Fort Richardson, Alaska. Además de las cámaras de estos bombarderos, estaban equipados con escáneres electromagnéticos, sensores y detectores de emisiones magnéticas de última generación.
Y tal como lo describió Wirth, nuevamente se encontraron en el Ártico con naves de alta velocidad capaces de volar de polo a polo. Las tripulaciones de vuelo interrogadas informaron haber visto platillos metálicos de elevación vertical estacionados sobre las bolsas de hielo, volando dentro y fuera del agua, además de perseguir a los B-29. Toda la evidencia, cintas, rollos de película y documentación fueron inmediatamente clasificados y enviados rápidamente a Washington, D.C. Según los registros capturados, los alemanes también tenían planes de construir una nave cilíndrico levitante del tamaño de un Zeppelin llamado la Máquina Andrómeda. Este gigante de 330 pies era capaz de transportar hasta 5 de las naves exploradoras más pequeñas Vril y Jaunebú. A principios de la década de 1950, un hombre de California llamado George Adamski fotografió un ovni notablemente similar a este diseño. Más tarde, Adamski afirmó haber tenido contacto con un extraterrestre de aspecto nórdico cerca de Desert Center, California, que afirmó ser del planeta Venus. Sin embargo, es importante señalar que las fotografías de la pequeña nave exploradora que pilotó este extraterrestre muestran un diseño prácticamente idéntico al alemán Jaunebú 2. Aunque Adamski fue posteriormente desacreditado como un fraude, continuaron apareciendo informes en todo el mundo de ovnis con una apariencia idéntica a la nave exploradora venusina. En el año 1954 se afirma que el presidente Dwight Eisenhower fue secretamente llevado a una reunión con extraterrestres en el aeródromo Muroc cerca de Palm Springs, California. Se informó que un grupo en particular tenía un aspecto nórdico y ofrecieron tecnología de energía libre a Eisenhower a cambio del desarme nuclear, y él se negó. Según la historia, estos extraterrestres nórdicos también se reunieron posteriormente con el Papa Pío II en el Vaticano. Además, sigue siendo de conocimiento común que durante la guerra, Alemania mantuvo relaciones cordiales con Argentina y otros países latinoamericanos. Y por una curiosa coincidencia, incluso hoy en día se reportaron comúnmente avistamientos de ovnis a lo largo y ancho de América del Sur, junto con historias de posibles bases alemanas ocultas en los picos helados de Perú y en las vastas selvas de Brasil. El objeto que estás mirando a continuación, con apariencia sospechosamente familiar a los ovnis alemanes Jaunebú, fue supuestamente fotografiado cerca de Lima, Perú, en el año 1973. Pero quizás la inferencia más llamativa de una conexión alemana con los ovnis proviene del famoso caso de Willy Meyer en Suiza. En el año 1975, 30 años después de la desaparición de los líderes de la sociedad Vril, un granjero suizo afirmó haber tenido contacto con una chica de las Pléyades, que llevaba el seudónimo de Semjase y tenía un sorprendente parecido con las Brillerinen del año 1919. Esta chica espacial también llevaba el pelo largo y rubio, hablaba con fluidez austroalemán y compartió con franqueza amplios conocimientos sobre los proyectos de platillos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Será acaso que los beamships de Semjase eran en realidad versiones contemporáneas del antiguo Jaunebú? Y sin embargo, el enigma persiste. Si los restos modernos del Tercer Reich realmente poseen una tecnología tan enormemente superior, ¿por qué no mostrar simplemente sus músculos y conquistar el mundo con un último y rápido golpe? ¿O acaso se dieron cuenta de que tal victoria podría resultar en última instancia un gesto inútil? Supongamos que los supervivientes del Reich aprendieron de sus mentores en Aldebaran el secreto que ya poseían los antiguos sumerios, que, en un ciclo regular de 3600 años, la superficie del planeta es devastada por el paso de una estrella enana que acompaña nuestro sistema solar. Y se calculó que esta estrella oscura oscilaría una vez más a través de los planetas interiores durante los primeros años del siglo XXI. Un acontecimiento tan monumental concedería al Reich de los 1000 años una escasa vida útil de unos 70 años. Así, ¿no podrían los supervivientes del Reich elegir sabiamente desaparecer del mundo de la superficie y desarrollar refugios subterráneos en los remotos páramos de la Antártida, preparándose pacientemente para capear con seguridad el paso de la estrella oscura? Podríamos atrevernos a suponer que una generación contemporánea del Reich continúa avanzando en secreto en sus ilimitadas maravillas científicas, contentos con permitir que los ignorantes y prescindibles habitantes de la superficie se ahoguen en la atmósfera envenenada de sus automóviles, aviones y motores de combustión interna, tecnología basura e industrias. Podría ser que todas las increíbles máquinas levitatorias y tecnologías de energía libre imaginadas por las sociedades Thule y Vril se estén manteniendo cuidadosamente en reserva para la prometida nueva era. Para un tiempo futuro en el que la Tierra se haya recuperado de las agonías del encuentro con su estrella oscura. Es posible que descubramos las respuestas a estas preguntas antes de lo que nos demos cuenta.
Mientras tanto, la búsqueda para resolver los misterios de los platillos nazis y los secretos de Aldebarán ciertamente ha ganado más relevancia para nuestro mundo actual aquí en las primeras décadas del siglo XXI. Parece una ironía que, al igual que en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, encontremos que la civilización occidental depende peligrosamente de fuentes de petróleo extranjeras dominadas por naciones musulmanas hostiles. ¿Existe una respuesta de energía libre antigravedad a este dilema? Y finalmente emerge el misterio del TR-3B. Se rumorea que uno de los últimos aviones furtivos de alta tecnología de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es el Astra, también conocido como TR-3B. Esta nave tiene una forma delta y es capaz de realizar elevación vertical, así como todos los demás movimientos radicales comúnmente asociados con los ovnis. Viene en dos tamaños, uno de 300 pies de largo y otro de 600 pies de largo. Su propulsión se describe como disruptor de campo magnético, creado haciendo girar plasma de mercurio a 50.000 revoluciones por minuto presurizado a 250.000 psi. Esto reduce la masa gravitacional de la nave en un 89%. Los cohetes de impulso multimodo en cada esquina de la configuración Delta suministran el 11% restante de propulsión. ¿Podría acaso este avión ser el descendiente tecnológico del Jaunebú 3? Es interesante observar que la antigua India el nombre Astra se refería a un arma aérea terrible. Si la tecnología aeronáutica mencionada parece demasiado increíble, se podría tomar en consideración la declaración del exdirector de Skunk Works de Lockheed en el Área 51, Ben Rich. Ya tenemos los medios para viajar entre las estrellas, pero estas tecnologías están confinadas en proyectos negros, y sería necesario un acto de Dios para liberarlas en beneficio de la humanidad. Rich también es citado diciendo: todo lo que puedas imaginar ya sabemos cómo hacerlo. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que este relato sea real, o solo una curiosa historia de acontecimientos con matices de ciencia ficción? Te invito a que medites los datos que te he dado esta noche entre tu conciencia y la almohada, profundice en el tema y saca tus propias conclusiones. Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. De esta manera podemos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante, estoy seguro que te va a encantar. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, los leo todos. Como siempre, en la caja de descripción te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más aldebarano saludo. Hasta el siguiente video.